Héctor, ¿qué más? ¿Bien o qué? Buenos días. Más Carlos. Excelente, Héctor, excelente, profe. sorprendidísimo que a las 7 en punto estabas conectado, hombre. Yo dije, ¡ay, María, qué esta puntualidad, Héctor! Para la última clase, bendito Dios. Tú sabes que los últimos serán los primeros, profe. Que íbamos a sorprender la última clase del módulo. Sí, empezando por la asistencia, sí. Veremos a ver qué pasa en el transcurso. Bueno, muchachos, ¿qué más? Espero que hayan descansado, que hayan pasado pues en familia, en Semana Santa, que se estén cuidando de ese coronavirus, este tercer pico que tiene a todo el mundo, mejor dicho, otra vez nos tienen aislamiento, preocupados, en fin. Y los que están trabajando, pues que estén trabajando y estén saliendo a sus labores, obviamente con todo el cuidado para protegerse y proteger a sus familias y que hayan, como les digo, descansado por lo menos de su profesor en esta Semana Santa. Hoy es nuestro último día de clase, hoy es nuestras últimas actividades de este módulo, ¿no? Por supuesto. Ustedes continúan con otro docente o con otra docente. Eh, Ahí en la guía del estudiante les había colocado ayer cuáles son las actividades que vamos a realizar durante la jornada de hoy. Son 4 presentaciones bastante interesantes. Digamos que la temática gruesa, por así decirlo, de lo que compete el módulo, ya la pudimos abordar. Estas es unas temáticas un poco más ligeras, por así llamarlo, con respecto a una parte normativa y unos temas de sostenibilidad que nos impactan directamente en este módulo de carga y descarga de mercancía y transversal a todos los módulos, definitivamente a todo lo que es su técnica en logística. Entonces, yo les había dicho que no les iba a hacer examen de la última parte, obviamente no lo voy a hacer, vamos a hacer un taller bastante interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta primera hora voy a explicar, pues en este primer tiempo, lo que nos gastemos en ello, voy a explicarles las 2 primeras presentaciones que ya tienen ustedes ahí en sus materiales de apoyo. Y esto a las 7 de la mañana, pues en este momento les propongo a las 10 de la mañana volvernos a encontrar para hacer la segunda parte, que serían los materiales 13 y 14, aunque el 13 es importante que en ese lapso de tiempo que no vamos a estar conectados, pues vayan haciendo una lectura para que nos rinda el tiempo y podamos despejar inquietudes en esa segunda conexión que vayamos a tener a las 10. Y en la tarde desarrollamos un taller, o mejor dicho, en la tarde no, desde el momento en que terminemos, después de las 10 de la mañana, queda habilitado el taller final, listo. Entonces, para que empiecen a desarrollar ese taller final, que va a ser la última nota y equivale creo que es al 25% si no estoy mal. Y también una pregunta en la evaluación del SER, que les había dicho hace 15 días que no se las hacía por lo del parcial, pero que en la próxima clase sí les hacía esa evaluación del SER. Listo, muchachos, no sé si tengan inquietudes al respecto o arrancamos de una. Todo bien. Listo. En los exámenes, nadie me ha preguntado, ¿todos vieron sus notas de exámenes? ¿Sí o qué? Eso fue hace 15 días, fácil, ¿cierto? Supremamente fácil ese examen. Ok. Creo que nadie lo perdió, vamos a mirar. Pero realmente les fue muy bien en ese examen. Tenían tiempo suficiente para presentarlo, estaba sencillo, ¿sí o qué? Muchachos, como no hablan nada, entonces Sí, sí, arranquemos. Héctor, estaba estaba interesante el sencillo, examen. ¿cierto? Sí, sí. Profe, yo le hago una pregunta, hombre. Es si de pronto ya usted tiene, Contame. tiene ¿La respuesta a esto. respuesta? Si no, Ajá. Eh, como esa pandemia se ha subido tanto así, de pronto usted sabe si de pronto este fin de semana sí vamos a tener clase presencial o... no creería yo, Héctor. No creería yo y gracias por preguntar. Muchachos, estoy
no al 100%, pero completamente seguro que hoy en 8 días van a tener su clase virtual. Además porque creo que uno de los propósitos de la gobernación y de la alcaldía es que los próximos, sin confirmar obviamente, los próximos fines de semana de abril, o sea, lo que resta de abril, que creo que son 2 fines de semana más, vamos a estar en cuarentena total. Entonces seguramente la clase de hoy en 8 días la van a recibir también virtual. Seguramente que sí. Ah, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Sin embargo, cualquier actualización, pues el Politécnico en sus correos, aquí en la misma plataforma, estén pendientes el jueves, el viernes, pero lo más probable, muchachos, es que hoy en 8 días estemos virtualmente otra vez. ¿Listo? Bueno, listo, entonces arranquemos con esta presentación. Ay, ahora no me sale. Acá está. Ok, presentación esta. Normativa de empaques y embalajes. Entonces empecemos a hablar sobre los empaques y embalajes que tienen que ver mucho obviamente con carga y descargue porque directamente, como les decía, nos impacta a nosotros todo lo que tiene que ver con el diseño de empaques y embalajes y la forma en que cargamos, transportamos y almacenamos mercancía. Bueno, esta parte normativa pues es para obviamente hacer un cumplimiento. Voy a enmarcarme mucho en norma internacional o en la parte internacional, pues digamos que en la manera general y que de alguna forma contiene lo que son las normas locales, pues para el caso de nosotros, normas colombianas y que debemos también aplicar en la legislación internacional, sobre todo esos estándares de exportación y también de importación de materiales. Entonces vamos a hablar mucho de materiales o de los factores que influyen en esos procesos comerciales. ¿Listo? Entonces, en estas actividades comerciales, el empaque y el embalaje de los productos, o sea, el envase primario, secundario o terciario, es importante tener en cuenta todos los materiales con que se fabrican estos envases o empaques y la forma en que se están utilizando, en que se están almacenando y haciendo su distribución, ¿sí? Entonces, estos envases o empaques, que no solamente es el producto como tal, sino el envase o el empaque que contiene el producto, deben regirse a unos lineamientos o unas regulaciones, ya sean locales o internacionales, aprobar unos estándares, por así decirlo, normativos para poder hacer ese embarque o ese desembarque o ese transporte de mercancía, ya sea de forma local o de manera internacional. En el caso de las exportaciones, o sea, cuando vamos a enviar producto a otro país, debe cumplir 3 trayectos geográficos, o sea, debe cubrir 3 puntos importantes durante su transporte. Primero, el país exportador, por supuesto, hay que tener en cuenta toda la parte normativa del país exportador, o sea, en mi caso de nosotros, si vamos a exportar tamales tolimenses, debemos tener en cuenta toda nuestra normativa, ¿sí? Como país exportador. El tránsito internacional, ¿qué quiere decir ello? Los muelles donde van a estar esos tamales tolimenses, donde se va a hacer tal vez transbordo, los países por donde va a hacer ese recorrido, si vamos mar abierto, en el Océano Pacífico, y el país importador, muy importante también, porque seguramente va a haber un tránsito internacional, pero no es el país destino donde va a llegar nuestros tamales tolimenses. Entonces, hay que tener en cuenta también la normativa de ese país a donde va a ser el destino final de nuestro producto. Entonces, en ese país importador hay que tener en cuenta, pues, obviamente, puntos heterogéneos. ¿Qué son puntos heterogéneos? Diferentes normativas en puerto, en tránsito, en el país importador, donde pues se requieren unas especificaciones muy detalladas sobre los empaques y embalajes del producto que estamos exportando.
¿listo? Y en los trayectos nacionales pasa exactamente igual, aunque va a ser la misma normativa en todo el territorio nacional, pues es importante garantizar, proteger primero el producto y segundo que cumpla con todas esas normas técnicas que nuestro país establece para ese empaque o embalaje de mercancía. La clasificación de estas normas, o sea, en general de las normativas de empaques y embalajes, se divide pues en 3 puntos. Primero, proteger al consumidor, por supuesto, siempre buscando pues que se protejan en cuanto a todas las normas al consumidor final. Segundo, hay que establecer un cuidado sobre el medio ambiente en la fabricación y en el transporte de estos productos. Y tercero, las prácticas comerciales que existan. Entonces, en esta protección al consumidor, por acá nos llegó alguien, Santiago, estoy seguro. En esta protección al consumidor hay que tener en cuenta toda la parte legal que tiene que ver con las materias primas o los materiales que utilizamos para fabricar empaques o embalajes y que tienen contacto directo con el producto, y lo que se busca es pues obviamente prevenir esas migraciones o lo que decimos comúnmente que esos materiales de los envases suelten algún tipo de, sí, pues de elemento que pueda contaminar directamente al producto. No sé si recuerdan hace un par de años todo un tema que hubo con unos cargamentos de atún a nivel internacional que tuvieron que sacar de todo el mercado a nivel mundial ese producto porque estaba soltando mercurio las latas que contenían el atún y estaba siendo altamente contaminante. No sé si lo alcanzan a recordar, si lo vieron tal vez por ahí en noticias. Eso fue como hace 2 años. También dentro de esa protección al consumidor, que es el primer punto en esa normativa, se debe tener en cuenta un tema de prácticas higiénico-sanitarias durante la protección y la fabricación de los alimentos. O sea, no solamente tenemos que empezar a ampliar un poquito el espectro de lo que es la logística, porque no solamente somos logísticos de transporte, sino también hay una parte logística que tiene que ver con la producción de artículos o de productos. Entonces, por un lado está la producción del producto y por otro lado está la producción de los envases y los empaques, ¿cierto? Que puede que lo haga la misma empresa, válido, pero por lo general, en temas internacionales y de hecho de manera local, los empaques los fabrica una empresa específica que se dedica a envases y empaques, y por otro lado soy yo la empresa productora, ¿cierto? Y por otro lado está la empresa transportadora. A veces existen las tres dentro de la misma compañía, ¿sí? Pero por lo general, por tema de costos y temas de logística y en fin, están por separado, ¿listo? Entonces hay que velar en ese tema legal porque la forma en que se fabrique el producto y la forma en que se fabrique el envase o el empaque que va a contener ese producto cumpla con toda una parte legal sobre prácticas higiénico-sanitarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué nos impacta a nosotros directamente? Porque si yo solamente soy la empresa transportadora, yo no fabrico ni producto, ni envase, ni empaque, soy la empresa transportadora. Me llega un producto envasado y no cumple, pues la responsabilidad en tránsito, ya sea local o internacional, va a ser mía como empresa transportadora, porque estoy transportando productos que no cumplen con ciertas normativas, ya sea medioambientales, ya sea fitosanitarias, en fin. Si me hago entender hasta ahí, muchachos, ¿por qué nos impacta directamente todo este tema de las normativas en cuanto a la fabricación de productos y de envases y empaques? Si somos directamente empresas de transporte, pues obviamente hay toda una regulación legal en cuanto al transporte de mercancías, sobre todo en el transporte de este tipo de mercancías peligrosas. Y también normativas que hay que cumplir en cuanto a las especificaciones técnicas para el diseño de empaques y envases que protejan obviamente al consumidor. En cuanto a la protección del medio ambiente, también hay una cantidad de legislaciones o leyes o normas que se deben cumplir sobre el tratamiento de los residuos que dejan los empaques y los embalajes. ¿Qué pasa con este tratamiento? Las disposiciones que nosotros hagamos
de todos los materiales que utilicemos en la fabricación de envases y empaques y de todo lo que queda después de hacer un embarque o un desembarque de mercancía. Creo que la mayoría o todos los que trabajan en el área logística se pueden dar cuenta, o sea, toda la cantidad de material que queda como residuo después de que hacemos un cargue en un contenedor o que hacemos un descargue. Entonces, toda la cantidad de cartón, de papel stretch o papel chicle o vinipel que desperdiciamos o que queda como residuo después de que desembarcamos un producto. También la legislación sobre los materiales y toda la parte de fabricación de empaques que son nocivos con el medio ambiente, desde las materias primas que utilizamos, desde los recursos que estamos gastando, desde las tintas que estamos utilizando para marcar las cajas o las bolsas o los empaques, en fin, toda esa parte legal sobre materiales y prácticas de fabricación. También hay un tema de la legislación fitosanitaria y zoosanitaria, y quiero que me cuenten si han escuchado hablar sobre estos dos términos, fitosanitario y zoosanitario. Cuéntenme, ¿a qué les suena eso? A los que estén despiertos, los que estén dormidos, tranquilos, sigan durmiendo. No, pues yo nunca he llegado a escuchar eso. Nunca han escuchado el término fitosanitario ni zoosanitario. Bueno, entonces... No, yo tampoco, profe. No, fitosanitario hace referencia a la prevención y al tratamiento de enfermedades, sobre todo de las plantas y todo lo que tiene que ver con ello. Fitosanitario, sobre todo lo que tiene que ver con productos para el consumo humano, ¿sí? Entonces hacemos referencia a los productos fitosanitarios, a los tratamientos que se le hacen a las plantas, pues para prevenir, para evitar o para repeler o cualquier tipo de plaga o enfermedades. Eso se referencia a lo fitosanitario. Y lo zoosanitario hace referencia a lo mismo, pero con los animales. Viene del zoo, Z-O, que pues es como que hace referencia a los animales, ¿sí? Entonces, a todas las normativas de prevención, de limpieza, de los animales que se están transportando o de los productos que son de origen animal. ¿Listo? Entonces, estas dos normativas también son muy importantes tenerlas en cuenta, muchachos, en el tema de transporte o de carga y descarga. ¿Listo? Entonces, toda la parte legal fitosanitaria y zoosanitaria. Y en tercer lugar de estas normativas están las prácticas comerciales. Entonces ya vimos la protección al consumidor y protección al medio ambiente, y ahora todo lo que tiene que ver con esa práctica comercial que sucede a través de las diferentes empresas y que nos impacta directamente por los empaques y embalajes que estamos utilizando. Entonces hay una parte legal, que esto ya no lo voy a profundizar, que esto ya lo vieron en módulos anteriores, sobre la marcación y rotulado de empaques y embalajes, toda la parte de la pictografía o pictogramas o dibujos, o la forma en que se colocan las caras en las que se deben colocar toda la marcación de empaques, embalajes, cajas, en fin. Que hay que tener en cuenta, muchachos, que en esta parte legal, cada país tiene pues como unas normas que lo rigen. Algunas son generales, en la mayoría coincidimos, pero hay puntos que obviamente cada país tiene como propias, adaptadas como propias. Entonces hay que tener en cuenta todas las normativas del país a donde vayamos a exportar, ¿sí? Pues para poder cumplir con todos los requisitos. No quiere decir que porque en Colombia hay 5 normas en cuanto a la parte de producto, de manejo de envase y empaque, son las mismas para exportar a Bolivia, Perú, Argentina, mucho menos Europa. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las diversas fuentes de los países o el país a donde vayamos a exportar. ¿Listo? Para la exportación de alimentos, bueno, ustedes ya lo saben, la forma de rotular o de etiquetar esos envases, el nombre del producto, el origen, en fin, todas estas información necesaria que debe llevar el envase o el empaque que va a contener ese producto alimenticio.
por acá alguien me está escribiendo. Listo, tranquila, Yurley. Igual la clase está quedando grabada por si se te escapa algo. Bueno, listo. Entonces, la parte normativa, pues tiene unos parámetros definidos. Ay, perdón, que me adelanté. Unos parámetros definidos y en el caso colombiano se define por 5 normas específicamente. No las vamos a profundizar, solamente se las quiero nombrar para que las tengan en cuenta. Importante pues que vayan empezando como a relacionarse con este tipo de normas. Está la norma ISO 3394 y esta hace referencia a la parte de dimensiones de las cajas, pales, estivas, plataformas, en fin, todo lo que tiene que ver con el sistema de unidades de medida. ¡Ah, qué sorpresa! Estábamos haciendo ejercicios de eso en clases anteriores. Entonces, sí, tiene que ver obviamente con nosotros. Todo lo referente a esas dimensiones que deben tener las cajas, las estivas y pues plataformas, contenedores y demás. Norma ISO 3394. La reglamentación 87, norma R87, esta habla sobre toda la venta de productos al detal, o sea, productos que ya van al consumidor final, donde habla de las especificaciones del contenido de lo que es el envase y el empaque que contiene, valga la redundancia, ese producto final que va a llegar al cliente. Por eso hablamos de venta detallada o al detalle. Está la norma ISO 780 o la ISO 7000, hace referencia a la misma. También hace referencia a toda la parte de la simbología de advertencia o pictografía asociado al manejo de mercancías. Entonces, cuando vemos un envase o un empaque, ¿qué nos indica el pictograma o el dibujo que estamos viendo en ese envase o ese empaque de cuidado, peligroso, en fin? La norma NINF 15 del 2003, hace referencia para el caso colombiano a todas las medidas fitosanitarias para la reducción de riesgos o para la diseminación de plagas que estén asociadas con los embalajes de madera, fabricación, en fin, todo lo que tenga que ver con la fabricación de madera en ese intercambio comercial. Entonces, la NIMF 15 del 2003 es todo lo que tiene que ver con las medidas fitosanitarias. ¿Listo? Viene establecida de manera general desde la Convención Internacional de Naciones Unidas y hace parte pues, de la normativa local que utilizamos en Colombia y que hacemos pues esa aplicación a través de el ICA, que era como, es como el ente regulador de este tipo de normas. Y está la resolución ICA 1079 del 2004, donde se reglamentan todos esos procedimientos fitosanitarios que vienen derivados de la NINF 15. Entonces, aquí en Colombia, a través de la regulación o de la resolución ICA 1079, hacemos o aplicamos toda esta normativa internacional que tiene que ver con la utilización de madera en general, de madera en estivas, de madera en cajas, en sulchos, en fin, todo lo que tiene que ver con los materiales derivados de la madera. Y hay una parte de normativa internacional, entonces está la legislación europea, ¿sí? Recordemos que en Europa pues está como toda esa unificación de los países, de la mayoría o todos los países europeos. Entonces, esta legislación europea aplica a los 28 países de la Unión Europea. Quiere decir que ellos sí tienen como las mismas normas para ese tránsito de mercancía dentro de sus países, lo cual facilita obviamente, ¿cierto? No como Estados Unidos que tiene la propia o Latinoamérica que cada país puede adaptar las normativas internacionales dependiendo de sus necesidades. Ellos la nivelaron para los 28 países de la Unión Europea, entonces rigen los mismos, cosa que pues facilita ese comercio internacional. De hecho, fue una de las razones por las cuales se hizo pues, la Unión Europea, manejar una sola moneda, hacer ese tránsito comercial pues, de una manera unificada para que sea más fácil el tema de aranceles, de transporte internacional. Entonces, dentro de la Unión Europea pues se maneja estas normas específicas que rigen a los 28 países y se llama la Europea 93 o EURLEX y que rige pues para todo ese territorio, pero que se actualiza constantemente. Entonces hay una página oficial
donde podemos ingresar a visualizar cómo se actualizaron las normas de transporte o de tránsito internacional de mercancía en todo lo que tiene que ver con empaque, embalaje, estándares, utilización de estivas, y está publicado en 24 lenguas, pues, que son como las lenguas oficiales de la Unión Europea. Entonces, dentro de esa legislación europea existe pues la directiva 2013-CE, que se referencia a la Unión Europea, en cuanto a los materiales de envases y empaques que entran en contacto con los alimentos. También encontramos las normas medioambientales a través de la directiva 94-62-CE, que es de esta legislación europea. ¿Listo? Entonces, estas son como las normativas europeas. Ellos también tienen ahora una normativa o norma verde europea, que lo que busca es un desarrollo sustentable en el mundo para el tema de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental. Entonces, ahí ellos utilizan esta norma o normativa verde europea, que es como un código, una certificación de la utilización de empaques amigables con el medio ambiente, sustentables y sostenibles con el planeta. ¿Listo? Entonces, ahí utilizan pues diferentes tipos de materiales en cuanto a los envases y empaques que utilizan, por plástico pues de menos densidad, o por cartón, o por papel reciclado, lo que obviamente disminuye los daños medioambientales. Recuerden que tenemos 3 compromisos con el medio ambiente, perdón, 3 compromisos, uno con el consumidor, otro con el medio ambiente y otro pues en esas prácticas comerciales. Y en Estados Unidos, que ustedes entienden y saben que en Estados Unidos las normativas son únicamente de ellos y aplicables para ellos, entonces no están comunicados con el resto del mundo, empezando por los sistemas de medidas. Entonces ahí hay obviamente unas legislaciones propias para envase, empaque y embalaje, pero también cambian dependiendo del estado, o sea, de los departamentos, pues lo que para nosotros son departamentos. Entonces, en Estados Unidos estas normativas cambian dependiendo del estado donde se vaya a hacer esta comercialización, lo cual complica pues un poco más el tema. Entonces, hay legislaciones en cuanto al etiquetado de productos y está promulgada por la FDA 103, o los productos alimenticios, que está recopilada pues en el Código de Regulaciones Federales 104. Entonces ellos lo tienen establecido de esta manera, y también el cumplimiento de la legislación medioambiental, por supuesto, con diferentes normas establecidas pues obviamente para ese tránsito. En Latinoamérica tenemos también unas normativas que en conjunto nos benefician a diferentes países. Encontramos en primer lugar las normativas del Mercosur. ¿Sabemos qué es el Mercosur, muchachos? Cuéntenme, ¿qué hemos escuchado del Mercosur? Me siento solo, me siento abandonado. Me abandonaron definitivamente, ¿sí o qué? Pero se lo había explicado, me olvidó. Ya lo había dicho, ¿sí o qué? Alguien salve la patria, muchachos. Bueno, el Mercosur es la integración de diferentes países de Sudamérica, se llama Mercosur, y se habla de el mercado común del sur. Esto deberían ustedes saberlo, muchachos, deberían empezar a relacionarse con estos términos, y creo que ya lo había nombrado en alguna parte, porque tiene que ver es con ese tránsito de productos, ese intercambio o esa integración de los países del sur de América, para poder hacer ese tránsito o libre comercio, o unificar normativas que nos permitan ese tránsito o libre comercio de productos. Por ello llama Mercosur, Mercado Común del Sur. O sea, que tengamos normativas en común que nos permitan hacer ese intercambio comercial. Entonces, no es ajeno a nosotros en temas de logística. Entonces,
En la legislación centroamericana, pues existe la legislación del Mercosur, la resolución número 3 del 92, donde habla de envases y equipos alimentarios que entran en contacto directo con el alimento. El rotulado también o el empacado de estos alimentos, la resolución 36 del 93, es un reglamento técnico que tenemos los países que integran la Mercosur para la rotulación de envases. Existe también, por otro lado, en América Latina la legislación mexicana. Entonces tenemos la del Mercosur, que nos cobija pues casi a todos los países de Sudamérica o los que hacemos parte de ese mercado común del sur. Y también está pues la mexicana. También tiene unas normas específicas en cuanto al envasado, a las unidades de medida, al etiquetado de producto o a los envases y embalajes que tienen que ver con los productos que exportamos o que importamos de México. Listo. Y acá para finalizar esta primera partecita, muchachos, esta presentación, tenemos acá unas tablas bastante interesantes con los organismos que rigen a cada uno de los países. Pues no están todos los países del mundo, por supuesto que no, pero digamos que los más relevantes donde hacemos ese tránsito internacional. Por ejemplo, para Colombia, el organismo normalizador o el organismo que nos implementa todas las normas que debemos cumplir, para Colombia es el ICONTEC, por eso hablamos de la norma ISO del ICONTEC. La norma ISO es una norma internacional, pero no la regula en Colombia el ICONTEC. Y ahí pues está también la página del ICONTEC, donde ustedes pueden encontrar todas las normativas. Y así están colocados varios países, o como les digo, los más relevantes, donde pueden encontrar todas las normativas que rigen en ese país donde vayamos a exportar o de donde vayamos a importar productos. ¿Listo, muchachos? Bueno, avancemos con la otra presentación. A ver, semana. ¿Dudas e inquietudes hasta este momento? ¿Ninguna? ¿Todos dormidos? Cuéntenme, muchachos, háblenme, por favor. Todo bien, profe, todo bien. Bueno, Héctor, muchas claro, gracias. profe. Listo, gracias. Listo, entonces, hablemos de sostenibilidad. Creo que esto alcanzamos a hablar un poquito en ética. Vean ustedes cómo se relacionan los temas por esta parte de la ética con el medio ambiente, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar de sostenibilidad y cómo impacta directamente estos temas de sostenibilidad en nosotros en transporte de mercancía, en empaque, en embalaje, en fin, en todo nuestro proceso logístico. Entonces, en términos de sostenibilidad o hablando de sostenibilidad, no sé si lo recuerdan, espero que sí, hablábamos de un equilibrio entre tres puntos importantes de la sostenibilidad, ¿cierto? Desde un crecimiento económico que tenga cada, digamos, cada comunidad, gobierno, país, como le queramos llamar, porque eso pues va desde lo más local. Entonces, desde ese crecimiento económico que tenga esa comunidad, también un equilibrio con ese cuidado, protección del medio ambiente y, por supuesto, con un tema social, con un tema de bienestar social, que los definíamos como los tres pilares de la sostenibilidad: crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social. Hablamos en este momento que cuando decíamos sostenibilidad en el planeta, y hace 20 o 30 años que empezó a aparecer apenas este tema alrededor del mundo, cuando decíamos sostenibilidad, le decíamos sostenibilidad igual a medio ambiente, y resulta que no, sostenibilidad no es únicamente el medio ambiente, es un equilibrio entre estos tres pilares, entre ese crecimiento económico, entre ese cuidado del medio ambiente y entre ese equilibrio social que debe existir en la comunidad, en todo tipo de comunidades, ¿sí? Desde los países más ricos o más desarrollados hasta los países menos desarrollados o industrializados. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese equilibrio deben coexistir los tres pilares. Entonces, hablamos de que un país puede tener un crecimiento económico bastante alto, ¿cierto? Pero puede tener también
un tema de contaminación ambiental también bastante alto, entonces no está equilibrando, ¿cierto?, dos de los pilares, y puede tener un desarrollo social muy interesante, donde hay hambre cero, donde hay una educación para todos, un tema de igualdad, equidad, en fin, pero ¿qué pasa con sus índices de contaminación? Es un país industrializadísimo, entonces encontramos ejemplos como China, como Japón, que son países industrializados, ¿cierto?, pero sus términos o temas de contaminación son bastante grandes. Entonces, por eso se empezó a hablar de este equilibrio en los tres pilares de la sostenibilidad. Hace 20 años, 30 años, empezó pues un tema del cuidado del medio ambiente, del planeta, etcétera. Entonces decíamos, no, hay que ser sostenibles con el planeta, entonces hay que cuidar los recursos que nos da el planeta, hay que empezar a reciclar, hay que empezar a reutilizar. Y los países, digamos, desarrollados empezaron a hacer todo este tema de reciclaje, reutilización, de bajar índices de contaminación ambiental, de buscar nuevas formas de energía para disminuir los indicadores de contaminación, pero empezaron a darse cuenta también que en otros países no existían estos temas, o que de pronto no, en un tema ambiental estaban muy bien, pero en un tema social eran como muy, digamos, estaban como muy decaídos, o muy por debajo como de los estándares, porque había hambre, porque había desigualdad, porque no había un tema cultural, social, de educación, en fin, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí se empezó a adaptar todo este sistema integrado de la sostenibilidad, desde lo económico, desde lo ambiental y desde lo social. Digamos que nosotros en Colombia podemos decir, esto, no somos un país industrializado, nuestros indicadores de contaminación ambiental puede ser que no sean tan altos, pero vean ustedes nuestro bienestar social o nuestro desarrollo social, pues, cómo está tan por debajo de muchos otros países que tienen como las mismas connotaciones o condiciones, porque no hay un sistema, pues, equitativo para acceder a la educación, empezando por ahí, o a la alimentación, o a servicios básicos. Entonces, no hay un equilibrio real entre estos tres pilares de la sostenibilidad. Entonces, esto en términos generales, ¿listo? ¿Cómo nos impacta a nosotros directamente en empaques y embalajes, en todo nuestro sistema, nuestro proceso logístico? Porque así como cada comunidad o gobierno o sistema debe cumplir o debe tratar de equilibrar esos tres pilares de la sostenibilidad, pues desde lo netamente logístico también nosotros debemos integrar y cumplir con esos criterios, ¿sí? ¿Para qué? Para que el producto, cuando llegue al consumidor final, sea atractivo, entonces económicamente se venda, sea tan atractivo que proteja obviamente al producto como tal, ¿sí? Y que garantice que el consumidor final reciba el producto en perfectas condiciones. Entonces, la sostenibilidad aterrizada a esta área de la logística, pues es muy importante y debe cumplir con estos requisitos. ¿Quién nos llegó por acá? Debe cumplir con estos requisitos. Entonces, integrar la sostenibilidad a un tema de empaques, de embalajes, de producto, pues es reducir materiales del embalaje o del empaque, ¿cierto? Reducir la utilización de materiales en el empacado del producto, lo cual va a reducir un tema de contaminación ambiental. Listo, check, cumplimos, ¿cierto? Ahí estamos cumpliendo. Pero también debemos cumplir con un tema económico. Al gastar menos materiales, ¿sí?, contaminantes, pues también estamos reduciendo los costos que estamos invirtiendo en la producción de ese envase o ese empaque, lo cual puede reducir también los costos o el precio final del producto. Entonces, cumplimos en otro criterio. Y también en temas sociales, porque estamos haciendo una socialización o un nivel de concientización con la empresa productora y con el consumidor final de la utilización de empaques amigables con el medio ambiente. Entonces, estamos de alguna manera impactando en los tres pilares de la sostenibilidad. ¿Listo? Entonces, los aspectos importantes es que se requiera menos material en la producción de envases y empaques, en el transporte también, muchachos.
buscar la manera de utilizar la menor cantidad de materiales para empacar, para unitarizar, en fin, todo lo que utilizamos en nuestra cadena logística, pero que a su vez protejan el producto y proporcionen, por supuesto, que este empaque o este envase proporcione un atractivo al consumidor final, que el consumidor final diga, ve, qué empaque tan interesante, ese producto se vende solo por el empaque, ¿listo? Entonces, eso es lo que se busca en términos sostenibles cuando hablamos de envase y empaque. Por supuesto, hay que empezar a trabajar y a buscar materiales reciclados, materiales que sean reciclables también, muy diferente a material reciclado o material reciclable. Material reciclado es que utilicemos materiales que ya hayan tenido un proceso de reciclaje y materiales reciclables que cuando los vayamos a utilizar por primera vez, su disposición final no sea pues un relleno sanitario, sino que vuelva a un proceso para poder volverlo a consumir. Entonces, la utilización de papel, de cartón, donde antes utilizábamos más plástico, entonces poder utilizar materiales que se puedan reutilizar o reciclar. A propósito, ¿cuál es la diferencia entre reciclar y reutilizar? Nada tampoco, ¿sí o qué? Bueno, sigamos avanzando. Punto para el taller. Entonces, aquí nos hace como un énfasis, viene como de un ejemplo que si se reutiliza una caja 5 veces, se pueden salvar casi 4.000 árboles. Entonces, muy interesante también esa reutilización de estos materiales. Muchachos, estoy preocupado que ustedes están como dormidos o no sé si no están entendiendo o no están interesados o qué es lo que pasa. ¿O será que me va a tocar poner cámara con todos a ver en qué andan? Si están debajo de las cobijas o qué. O están haciendo otra cosa. Miren que ha pasado ya muchos casos, ya hemos visto muchos casos que están haciendo es otra cosa, muchachos. Entonces, dentro de los aspectos también, los empaques sostenibles pues ayudan a mejorar las ventas. Hoy en día hay un nivel de conciencia, entonces estamos hablando socialmente de los consumidores, de buscar materiales, no solamente el producto que están consumiendo, sino los materiales que contienen ese producto para poderlo comprar. Entonces yo miro un producto que ve, es que este producto está empacado en una bolsa reutilizable, reciclable, no sé qué, entonces ese simple empaque hace que yo compre ese producto, entonces ayuda a mejorar las ventas. Primero, estamos dándole check a la parte medioambiental y por otro lado también estamos haciendo un impacto social en las personas que están consumiendo el producto, ¿sí? Entonces, ¿de qué trata la sostenibilidad directamente en un tema de materiales que utilizamos en empaques y embalajes? De utilizar la menor cantidad de materiales y aprovechar de manera responsable los los recursos que ya tenemos para esa producción de empaques y embalajes y, por supuesto, hacer una reducción de los costos, ¿cierto? De lo que nos vale producir empaques y embalajes. ¿Listo? Entonces, en sostenibilidad hay unos términos que nos dicen que nada puede convertirse en basura, nada debe convertirse en basura. Todo debe reutilizarse o utilizarse de una manera diferente para aprovechar absolutamente todos los materiales que tenemos en esta cadena logística. ¿Listo? Entonces, hay unas características, obviamente, de los empaques o los embalajes que se utilizan que son amigables con el medio ambiente. Entonces, estos son más livianos, utilizan menos materia prima y que no impacten en la calidad del envase o del empaque que estamos utilizando para ese producto. ¿Qué quiere decir? Que podemos buscar materiales que no dañen el producto, que contengan las características físicas y químicas del producto, pero que sean más livianos y que gasten menos materia prima en su fabricación, en su producción. Al ser más livianos, pues obviamente también estamos haciendo todo un tema en la cadena logística de disminución de costos. Recuerden que si son más livianos, pues podemos utilizar o aprovechar más el espacio del contenedor para subir más cantidad de productos. ¿Listo?
Entonces también pues desperdiciar menos recursos durante la producción y en muchas oportunidades también reutilizar estos productos para la elaboración de otros productos. Un ejemplo de una reutilización de un envase, el envase de una gaseosa, por ejemplo, ¿cierto? Un envase plástico que ahora no es retornable como hace 20 años eran las botellas de vidrio que para que le vendieran a uno 1 litro de gaseosa tenía uno que llegar a la tienda con la botella desocupada como para recargarla, digamos. Ahora no, ¿cierto? Entonces la idea es reutilizar esa botella. Entonces esa botella dejó de ser botella, ¿cierto? De contener la gaseosa y ahora se convirtió en una matera, en una coca, bueno, en otro artículo. Entonces a eso hace referencia a esa reutilización en este caso específico, pues de esa botella plástica, ¿listo? Entonces a eso hacemos referencia cuando queremos reutilizar ciertos artículos. Y reciclar es que queremos convertir esa botella, derretirla, como sea que se llame el proceso, ¿cierto? Y convertirla en un nuevo artículo, que puede ser, no sé, una ventana de sintético, que puede ser una llanta de un carro, en fin, convertir esa botella plástica en otro elemento en el futuro, ¿listo? Dentro de las consideraciones que se deben tener en el tema de materias primas utilizadas o de materiales utilizados en el empaque y en el embalaje, entonces seleccionar las que generen menor impacto ambiental. Entonces esto tiene que ver con, primero, de dónde estamos sacando esa materia prima, o sea, toda la parte de extracción de materia prima, de dónde es que sale, de los árboles, de una mina, en fin, todas las materias primas que estemos utilizando. Por supuesto, el peso y el volumen, ya lo dijimos, es importante tener en cuenta el peso y el volumen. Esto porque, primero, la idea es elaborar o empacar o envasar productos en materiales que no sean tan pesados y que no ocupen tanto volumen, porque esto también nos va a beneficiar, obviamente, en un tema de cubicaje o de almacenamiento también. Cuando yo vaya a subir el producto al contenedor, si es más liviano y ocupa menos volumen, pues voy a poder transportar más mercancía. Y esto va ligado directamente al consumo energético. Primero, en la producción de empaques, embalajes, y segundo, en el transporte, ¿cierto? Porque al yo cargar un contenedor con más producto, pues estoy consumiendo menos energía, menos gasolina, menos viajes estoy haciendo con ese contenedor, ¿listo? Y la disposición final que hagamos con estos embalajes o con estos envases. En cuanto al diseño, también es muy importante tener en cuenta unas consideraciones en el diseño de los envases. Entonces, primero, pues ya lo habíamos dicho, reducir el volumen, reducir el peso, y esto tiene que ver con la relación cúbica. Y estábamos hablando de cubicaje y estábamos haciendo ejercicios de relaciones volumétricas. Entonces, esta relación cúbica, pues, es la que permite establecer una relación entre lo que ocupa el producto y donde debemos almacenar o transportar la mercancía, ¿sí? Y también todos los procesos de transformación en cuanto al diseño. Solamente en producir los envases y los empaques, aún no estamos hablando ni de transporte ni de la producción del producto como tal. Solamente en el diseño y en la elaboración del envase y del empaque, pues estamos gastando energía, estamos gastando agua, luz, combustible, estamos generando una cantidad de residuos que nos van a quedar después de producir un envase o un empaque. Entonces, vean ustedes que sí directamente tiene que ver con nosotros todos los temas de sostenibilidad. Dentro de los procesos de producción, ahora de producción, entonces hay un consumo energético, un consumo de agua, también hay un tema de gases invernadero por todos los gases pues, que emergen de las fábricas cuando están haciendo producción, y también obviamente estamos buscando una reducción de residuos generados por esa producción. Dentro de nuestro proceso logístico hay que buscar una eficiencia cúbica de todo el sistema. ¿Qué es la triple E? Alguien que me cuente, ¿qué es la triple E? Mínimamente eso se deben saber, si no, apague y vámonos. Si no saben qué es triple E, muchachos, discúlpenme, pero hemos perdido todo el tiempo del mundo durante todos estos semestres. ¿A qué hace referencia logística triple E? Muchachos, no me preocupen.
empaque, embalaje. Y se me fue la otra. Era la primera, envase, empaque y embalaje. Envase, empaque y embalaje. Muy bien, Héctor, muchas gracias por salvar la patria. Ya, ahí sí ya iba yo a desconectarme y a decir, no, muchachos, no estamos haciendo nada. Listo, entonces, en nuestro proceso logístico lo que estamos buscando es que haya una eficiencia cúbica de todo el sistema de los envases, los empaques y los embalajes. ¿Para qué? Pues optimizar la cantidad de viajes, para optimizar el espacio de almacenamiento y los espacios en el contenedor. Entonces, nada diferente a lo que estábamos empezando a hacer con toda la parte matemática, ¿cierto? Empezar a mirar cómo optimizar los espacios, cómo poder utilizar esos espacios de los contenedores para poder subir o almacenar o montar esos empaques. La utilización de combustibles, entonces, cuando yo hago una eficiencia cúbica de todo el sistema del envase, empaque y embalaje, ¿sí? Cuando yo optimizo el espacio del contenedor, quiere decir que en ese contenedor puedo montar más producto, lo cual quiere decir que solamente voy a necesitar de pronto un contenedor y no dos. Entonces, esto me va a reducir también el consumo de combustible, me va a reducir también el consumo energético de ese vehículo y estoy reduciendo un tema medioambiental, un tema de costos y estoy haciendo también un tema social porque estoy generando una conciencia social de las dos anteriores, de reducción de costos y de contaminación con el medio ambiente. ¿Listo? Etiquetado ambiental de productos, entonces ahora hay digamos, unas normativas específicas que tienen que ver con sellos verdes, así se llaman, los sellos verdes. Entonces, para el caso colombiano, ante el ICONTEC, hacemos todo un tema de poder establecer que nuestro producto tenga un sello verde. ¿Qué quiere decir? Que nuestro producto y en nuestro empaque y nuestro envase es amigable con el medio ambiente, que las tintas que se utilizan para marcar el producto o ese envase son tintas naturales, vegetales, no contaminantes, etcétera, que esa caja de cartón después sirve de compostaje o se puede reutilizar o se puede reciclar. ¿Listo? Entonces acá vemos el ciclo de vida pues, de un empaque o un envase con un mapa con un diagrama de flujo. Entonces la idea es la extracción de los recursos o la materia prima, esa explotación de esos recursos, ya sean renovables o no, luego se transforma en un envase, luego ese envase se transporta al productor. Por un lado está la empresa que genera envases y empaques, por otro lado está la empresa que genera producto. Entonces, luego de que se hace ese envase o empaque, se lleva a la empresa productora. Luego en la empresa productora pues se hace el producto terminado, que es el envasado y el empacado, y aquí entramos nosotros, si somos empresas de distribución, entonces se hace la distribución al cliente, el cliente hace un uso de ese producto, consume ese producto, y se tiene una disposición final o reciclaje. Disposición final es diferente a reciclaje, porque la disposición final es cuando ya el envase o el empaque no sirve ni para reutilizar, ni para reciclar, ¿listo? Y aquí pues hay ejemplos de empaques compostables. Anoche estaba leyendo que acá en Colombia hay una iniciativa de unas bolsas que se están produciendo a partir de la cáscara de la yuca. Esos son ejemplos de materiales reciclables o reutilizables. Entonces aquí hay ejemplos de productos compostables, tubos colapsibles. ¿Qué son los tubos colapsibles? Son esos tubos pues que tienen una base diferente, que se pueden parar, así sea un plástico, y se paran y tienen una taparrosca. Esos son los tubos colapsibles. Tubos laminados también reciclables, envases amigables con el medio ambiente, desde la forma, que se pueden después desbaratar y ocupan menos espacio, que los materiales que se utilizan son reutilizables o las tintas no son contaminantes. Listo, muchachos. Me puse a correr porque realmente no sé si me están escuchando o no, entonces ustedes terminan